Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Iván y hoy le voy a mostrar lo que estuvimos trabajando este último mes, que era un sprint dedicado a lo que era la experiencia de usuario y a la interfaz. Eh, Así que bueno, lo primero que hicimos fue reworkear el tema de la interfaz. ¿Sí? Ahora la interfaz es mucho más agradable y también le hemos añadido algunas funcionalidades como por ejemplo el hecho de que puedas estar corriendo con el menú abierto y que incluso puedas ir cambiando de diferentes menús con los shortcuts del teclado, digamos, con los accesos rápidos del teclado. Así que nada, esto está muy bueno para muchos juegos. Lo otro que hemos hecho, hemos arreglado el tema del split menú, pero para que funcione desde cualquier inventario. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. Denme un segundo que tengo que llegar al slot. ¿Sí? Ahora si nosotros por ejemplo abrimos el slot, podemos seleccionar desde cualquier lado y podemos splitear hacia cualquier inventario. ¿Sí? Nada, esto la verdad es que anda muy bien y quedó súper bien. Así que estamos muy contentos con este tema. Eh, lo otro que también agregamos, que tiene que ver con el split menu, es el tema del weapon attachment. ¿Sí? Antes, si vos querías, tenemos un sistema de attachment en nuestro plugin. Y antes, digamos, si vos querías añadir un attachment, por ejemplo, a nuestro rifle, para hacerlo vos tenías que hacerlo dentro de la quick bar o dentro del armor o dentro del inventario. ¿Sí? Ahora esto lo puedes hacer desde cualquier inventario, ¿sí? Tengas donde lo tengas, incluido si lo tenés en el storage. ¿Sí? El rifle por ejemplo tienes todos los slots y vos le querés poner la linterna, se la tiras acá y ya tiene la linterna. ¿Sí? Equipás el coso, apretás la función y ya tenés la linterna. ¿Sí? Ya está, quedó súper bien. El tema del split fue un desafío por eso, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado, sinceramente, ya que consideramos muy necesario el tema del split, que puede utilizarse en cualquier inventario. Bien, eso es con el tema de cosas. Sigamos con el tema de la interfaz de usuario. ¿Sí? El menú de craft lo hemos reworkeado también. ¿Sí? Ahora las categorías se listan así. Y cuando querés craftear algo, los requerimientos se listan así. ¿Está bien? Cuando tenés un ítem, cambia de color, ¿sí? Se pone más clarito la opacidad y cuando no lo tenés se pone un poquito más oscuro. ¿Sí? Así que nada, el craft menu se ve mucho mejor. Vamos con el mapa. El mapa, bueno, hemos añadido la ayuda, ¿sí? Que te indica que lo puedes zoomear con el scroll, que lo puedes draguear con el botón izquierdo y que lo puedes entrar desde donde vos quieras. ¿Sí? Y ya está. Bien. Después lo otro que bueno, el team está exactamente igual, así que lo pasamos por el lado. Y lo que sí hemos añadido un nuevo componente para manejar las habilidades. El componente se llama Ability Bar Component, que justamente lo que hace es a partir de un item definition te permite manipular las habilidades. ¿Sí? Estos son solamente un ejemplo de 5 habilidades activas y 5 habilidades pasivas. Por ejemplo, la G, esta te otorga que con la G tengas dash, esta te otorga que con la F puedas ejecutar, ¿sí? Esta te otorga invulnerabilidad, ¿sí? Este te da muchos puntos de vida y etcétera, etcétera. Vamos a probar, por ejemplo, tengo el dash común del IRA y tengo, bueno, ahí me dio la vida, ¿sí? Tengo 100 puntos de vida. Esto me da 300 puntos de vida, ¿sí? Ahora por ejemplo este me hace invulnerable, ¿sí? Tengo esto ahí no me hace nada. Así que bueno, este es el tema del skill, ¿sí? Bueno, y eso sería todo lo que es el tema de la interfaz de usuario, ¿sí? Ahora con el tema de las funcionalidades hemos añadido la posibilidad de que vos puedas
manejar los actores interactuables, ¿sí? Solamente antes, digamos, vos tenías que acercarte a apuntar para, por ejemplo, que te lo marque, pero ahora, digamos, vos sin mirarlo, acercándote ya tenés esta función, ¿sí? Esta función obviamente que vos la podés redefinir en este actor para que haga lo que vos quieras, ya seas que imprima este widget o que, por ejemplo, con las instancias pusimos que te añada esta lucecita azul, ¿sí? ¿Sí? Ahí me alejé, ahí me acerqué, más, ¿sí? Y con los System Definition pusimos que te ponga este circulito. Sí, pero lo importante es que vos ahora podés manipular los actores interactuables que ofrece el IRA, fácilmente con una función. Bueno, ahora sí volvemos. Vamos a probar el tema de los bots, ¿sí? Este, por ejemplo, es el del IRA. Acá tiro mal. Tenemos ahí algunos ejemplos. Este es el de la flecha. Se tira varios flechazos. El de la granada, ¿sí? El del melee, ¿sí? Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo sprint donde vamos a estar trabajando sobre performance. Un saludo para todos.